Bueno, buenas tardes, les cuento un poquitito el encuentro de hoy. Hoy vamos a tener dos charlas, las dos vinculadas con cardiopatía isquémica. La primera que va a estar a cargo mío, yo voy a tomar una parte de la cardiopatía isquémica aguda, que es el infarto con ST elevado, y la segunda parte el doctor Gagliardi va a hablar de coronariopatía crónica, es otra de las formas. Esto sería una especie de clasificación de la cardiopatía isquémica. Hoy en día las formas agudas se dividen en infarto con ST elevado y síndrome coronario agudo sin ST elevado. Cuando yo hice la residencia, esto se llamaba de otra manera. Se llamaba infarto, lo que tenía elevación enzimática. Lo que no era un infarto era una angina inestable, que era la otra forma de clasificación. Después se fue cambiando y se dijo, hay infartos con ST elevado y sin ST elevado. ¿Por qué se subclasificó así? Porque el infarto con ST elevado es paratrombolítico. Entonces se prefirió hacer un corte entre el infarto con ST elevado como una cosa muy definida y el resto. El resto eran infartos sin ST elevado y anginas inestables, o lo que se llamaba preinfarto, diferentes formas de manifestación. Con el tiempo se hicieron estudios para estas dos formas, entonces empezó a llamar infarto con ST elevado y el resto. Entonces en el resto que hay, ese síndrome coronario sin ST elevado, que en realidad son algunos que son infartos y otros que son anginas inestables que no llegaron al infarto con diferentes formas. De eso no vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a concentrar en el infarto con ST elevado. Pero esto es para comentar un poquitito el origen de la nomenclatura. La Argentina tuvo proyectos de vanguardia en esta temática, especialmente en angina inestable por el doctor Bertolazzi en la década del 70, pero después con el tiempo se fue unificando y uniformando, porque hoy en día las conductas también se han ido unificando. Y este año, por primera vez, en la Sociedad de Cardiología, copiamos la idea del consenso norteamericano, hablando de cardiopatía isquémica aguda, y metimos a todo en el mismo. Tenemos un solo consenso para IAM-ST elevado, sin ST elevado. Es una mezcolanza, pero cada uno de estos síndromes tiene muchas diferencias. Luego tenemos lo que llamamos las formas crónicas. De estas formas crónicas, una que es bastante común, lo que llamamos la coronariopatía asintomática. Son pacientes que no tienen ningún síntoma y uno le descubre una insuficiencia coronaria porque le pide una prueba de esfuerzo, una cámara gamma, un ecoestrés, cosas por el estilo, y se encuentra que tienen enfermedad de las arterias coronarias. La otra forma más sintomática es la angina crónica estable, que es más de lo que va a hablar el doctor Gagliardi en la segunda parte, que es lo que llamamos la angina de pecho característica, la angina de pecho histórica, que ya se conoce ya desde el siglo XVIII. Y luego, otra de las formas de manifestación que tiene la enfermedad coronaria es la muerte súbita. Y eso es un tema para tomar en cuenta muy seriamente y vamos a charlar un poquitito de eso en el curso de la charla. En un momento nosotros estábamos haciendo estudios de pacientes con síndrome coronario agudo y habíamos decidido, todos los pacientes que venían con algún dolor, entraban a la unidad coronaria, le poníamos un holter. En el holter a veces se puede pescar los desniveles del ST. Uno de los pacientes que estaba en la sala llamó a uno de los médicos, le dice, doctor, me duele el pecho, y el paciente se desmayó, tenía una fibrilación ventricular. Nosotros le hicimos un choque eléctrico, el paciente se recuperó y fuimos a mirar en el holter. Y en el holter, el episodio de angina de pecho, que tenía infradesnivel del ST en este caso, había empezado 1 minuto 45 antes de la muerte. Queda claro esto que comento. Así que muchas veces la muerte súbita es un episodio de insuficiencia coronaria aguda, se produce una elevación del ST, una isquemia muy relevante, y se produce una arritmia mortal que puede matar al paciente en los primeros 2 o 3 minutos del dolor de pecho. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando, por eso se llama muerte súbita. Hay diferentes formas de clasificar la muerte súbita, pero dar una idea que puede ser realmente muy precoz, y ahí lo que tenemos es la prevención y la asistencia rápida al paro cardíaco, que en nuestro país no está muy aceitada. Bien, vamos un poco al tema del que charlamos la vez pasada, aterosclerosis. Tenemos que tratar de imaginarnos el dibujo, no es muy óptimo, pero hagamos de cuenta que es un vaso, esto que ustedes están viendo ahí,
Y esta capa es el endotelio. El endotelio normalmente es una capa de una sola célula, ¿sí? Una capa unicelular. Las células endoteliales tienen muchísimas funciones metabólicas, de equilibrio, anticoagulantes, etc. La enfermedad aterosclerótica enferma toda la pared del vaso, pero esencialmente es una enfermedad del endotelio. Y como ustedes ven en esta curva, vemos que ya en los primeros años de la vida hay vacuolas con depósitos lipídicos y ya desde la tercera década es común, esto es el promedio de la población, lo que se ven ya en esta edad lesiones intermedias, engrosamientos intimales y luego vemos lo que llamamos la placa aterosclerótica que tiene un núcleo lipídico. Recuerden que esta placa aterosclerótica no es un depósito de lípidos, es decir, no es la panza donde uno acumula lípidos y si uno baja de peso desaparece el lípido. Esto no es un reservorio de lípidos. El colesterol entra porque hay colesterol circulante, entra a la placa, se cristaliza y genera una reacción inflamatoria que hace que vengan los macrófagos, se lo comen, se necrosan. Lo que se ve ahí, lo que es la placa aterosclerótica, es un detritus. ¿Sí? Es el subproducto de la batalla. En el siglo XIX, cuando los patólogos empezaron a analizar las coronarias, las exprimían y vieron que salía un jugo amarillo que parecía una polenta. Como no sé, ¿qué pasó? Alguien está hablando del celular. Bueno, apretaron el jugo ese y salió un jugo que era como una polenta. Como había que ponerle un nombre griego, fueron a leer cómo se llamaba en griego un tipo de comida que se hacía amarillenta y se llamaba atero. De ahí viene la palabra aterosclerosis, que no tiene nada que ver con arteriosclerosis, que es lo que dice. Entonces, nuevamente, aterosclerosis es el endurecimiento de la placa por ese jugo amarillo que parece una polenta. Y arteriosclerosis es el endurecimiento global de las arterias por diferentes mecanismos que no siempre es aterosclerótico. ¿Estamos de acuerdo por la etimología? Bien. Un cacho de cultura. Bueno, es una soncera, pero vale la pena. Bien. El tema es, esta es una enfermedad progresiva que tenemos prácticamente todos y que en algún momento se puede accidentar. Ustedes ven que en la última imagen se ve como una erupción de un volcán. Acá parecería que en algún momento esto puede erupcionar y dice muy bien, desde la cuarta década de la vida. Hay infartos más jóvenes, yo he atendido pacientes con infarto aterosclerótico a los 22 años, un paciente que seguí por varios años, etc. Pero habitualmente después de los 40 años. Pero después de los 40 años puede ser en cualquier momento, puede ser 40 años, los 80 años, y ahí en adelante hay accidentes o lesiones de la placa. Si esto es una clasificación que hizo Fuster hace muchos años y que se mantiene en la Asociación Americana, donde se ven estas primeras fases, cómo se van depositando lípidos, va llegando a fases ya casi obstructivas y ahí puede seguir diferentes evoluciones. Esta fase, que podemos llamar no complicadas, es decir, que la arteria va creciendo pero no tiene accidentes, puede ser interrumpida por diferentes tipos de accidentes. A veces hay, ¿qué es un accidente? Una rotura parcial de la placa. La placa se rompe parcialmente, se produce hemorragia dentro de la placa, salida de sangre hacia afuera, trombosis un poquito, etc. Muchas veces ustedes analizan la placa aterosclerótica cuando la cortan y ven diferentes etapas geológicas de trombos. Entonces dice, tuvo un trombito hace unos años, pues tuvo otro, etc. Es una historia muy dinámica. Pero a veces eso no se manifiesta clínicamente. A veces sí, a veces el crecimiento de la placa es abrupto y puede producir lo que llamamos el síndrome coronario agudo, que es el tema que nos vamos a dedicar hoy. Bien. Este síndrome coronario agudo puede ser alguna de estas formas que comentamos, el síndrome coronario agudo con ST elevado, la angina estable o sin ST elevado y la muerte súbita isquémica. De la gente que hace muerte súbita en la calle cuando se hace la autopsia, los que no tienen antecedentes coronarios, el 90% son trombosis coronarias agudas. Es decir, lo que se ve es que hubo un trombo en la arteria coronaria con una placa rota. Ese es el sustrato de la muerte súbita de los pacientes sin cardiopatía previa. Es muy posible que esa enfermedad haya durado en toda su vida 1 minuto 45, como yo les comentaba antes. ¿De acuerdo? Si se rompió la placa, hizo una arritmia, se murió en minutos. Por eso es el tema de la prevención, porque es muy, muy difícil de llegar a recuperar a ese paciente en esas circunstancias. Bien, vamos a charlar un poquitito entonces de estos infartos
con elevación del segmento ST. Este es un paciente, es una anatomía patológica de la época que yo estuve en la unidad coronaria del Argerich. Ustedes ven acá, trato de ver, esto sería el mouse, esta sería la circunferencia de la arteria. Esto que ven ustedes acá es lo que antes, si ustedes ven dónde está la flecha, piensen ustedes que esto estaba atado acá. Es decir, que esta era una placa no muy obstructiva, quizá una placa un 20-30%. Se rompió la placa. ¿Dónde se rompe la placa? Justamente en el borde, en alguno de los codos de la placa, porque ustedes ven que acá el borde este era gordo y este era finito. Este borde estaba debilitado por inflamación, se produce la rotura. ¿Y qué es lo que ocurre? Entra sangre, y acá ustedes ven estas imágenes así que parecen pequeñas pirámides, son cristales de colesterol, y a su vez acá se produce lo que ustedes ven es un coágulo. Esto es una placa de anatomía patológica. Si este paciente falleció por este motivo, entró al hospital, falleció con el infarto y vimos. Sí, esto da una idea de que la rotura de las placas puede darse en placas muy leves. Puede ser una placa que la semana pasada le hacían un cateterismo y tenía 20%. Dice, señor, usted está sano, está fantástico, se rompe la placa, catástrofe. ¿De acuerdo? La mitad de los pacientes que tienen infarto con elevación del ST, ese es el primer síntoma de su vida. No tiene ningún otro síntoma. De la otra mitad, una cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad, tuvieron síntomas con menos de 48 horas. Y el otro cuarto, síntomas con más de 48 horas. Así que lo que nos da, cuando un paciente nos consulta, si tuvo dolor en las últimas 48 horas, tenemos que tener mucha precaución de que esto puede llegar a avanzar a un infarto con ST elevado, que es una enfermedad realmente muy grave. Bien. La semana pasada hablamos un poco de cuántos infartos, cuántas muertes hay en la Argentina. Comentamos más o menos la mortalidad es 0,8%, es decir, póngale 45 millones, estamos más o menos en 350, una cosa así. Y de esto siempre la enfermedad cardiovascular, por lo menos en nuestro país, es un tercio, alrededor de 90, 100 mil. Primera causa de muerte, en este caso 92.000 por año, enfermedad cardiovascular. Y este es un dato interesante. Cuando se analiza qué tipo de muertes hay en enfermedad cardiovascular, hay 17.000 muertes relatadas al ministerio por infarto agudo de miocardio. Bien. Entonces recuerda que si la enfermedad coronaria es más predominante en varones que en mujeres, ¿quiénes viven más, los varones o las mujeres? Las mujeres. ¿Cuántos años de diferencia? 4 o 5 años. La única enfermedad que diferencia a varones a mujeres en pronóstico de muerte es la enfermedad cardiovascular. La mortalidad y edad que se mueren de cáncer es igual. La mortalidad de enfermedad cardiovascular es 5 a 7 años más tarde en las mujeres. Así que esta es la explicación de por qué hay más clubes de viudas que de viudos. ¿Sí? Esa es la realidad. Bien. Nosotros intentamos en el año 87 con el doctor Gagliardi, que estaba que éramos bastante jóvenes los dos, hicimos una encuesta en Capital de infarto. El 100% de los infartos de la capital, teníamos en ese momento 80 centros, visitamos los 80 centros, anotamos, les motivamos, etc. Este es el número de infartos que había en la capital y proyectamos al país y nos dio más o menos una idea de 35.000 infartos por año. En el año 2007, el doctor Cacabo, fue compañero mío de residencia, hizo un estudio en Coronel Suárez y encontraron un cálculo que más o menos, infarto con ST elevado, debía haber 36.000. Es decir, más o menos estamos en esa cifra, 30 y pico. Recuerde que va cambiando por los tratamientos, por diferentes motivos. Si la mortalidad de infarto real, que el paciente que se interna, está en 8 o 10% actualmente, tendríamos aproximadamente 4.000 muertes por infarto de los pacientes internados. Quiere decir que puede ser que muchas de las muertes por infarto no se internan. Esta sería la principal sospecha. Y hay un estudio muy lindo que hizo el doctor Calandrelli en Bariloche, se llama Regivar. Ellos anotaron todos los infartos de la ciudad de Bariloche a lo largo de un año. En total hubo 80 infartos con esta edad, 65 años. Más o menos la edad del primer infarto en la Argentina, 52 a 54 años más o menos global. La edad global de infarto, con muchos pacientes que se reinfarta, está por encima de los 60. En Bariloche estaba en 65 años, bien.
encontraron en ese mismo mes 3 infartos que pasaron desapercibidos y que los diagnosticaron en el consultorio y tuvieron una mortalidad en Bariloche de 7,5%, que es más o menos la mortalidad actual del infarto en la unidad coronaria. Años atrás estaba en 12, 14, en día 7, 8%. Bien, entonces encontraron 83 fallecidos, pero luego hicieron lo que ellos llaman autopsias verbales. ¿Qué es autopsias verbales? Tomaron todos los registros de los pacientes fallecidos en la ciudad de Bariloche, revisaron el diagnóstico de autopsia y cuando sospecharon que podía ser un cuadro cardiovascular, entrevistaron a los familiares. Dijeron cómo fue, así tuvo un dolor y después murió en la cama, etcétera, etcétera. Con ese análisis llegaron a la conclusión que casi el 90% de las muertes que se producen por infarto fueron extrahospitalarias, fueron pacientes que no consultaron o tuvieron dolor y fallecieron en las circunstancias. Esto es un tema realmente muy relevante porque nos muestra un poco la base del iceberg de lo que es el problema del infarto y que nos lleva a replantearnos cómo manejar, cómo prevenir, cómo actuar frente a eso. El otro tema es el tema de las internaciones. Frente a un impacto como fue el tema de la pandemia, vemos que incluso el síndrome coronario agudo bajó a la mitad. Esto es el promedio de una serie de unidades. Nosotros hicimos este relevamiento con 5 unidades coronarias de la capital federal. Es decir, que muchos de los síndromes coronarios agudos dependen del umbral que lleva a la persona a consultar o no. En el momento de la pandemia la gente no consultaba por diferentes motivos, que es lógico, pero esto pasa todos los días. A gente le duele mucho el pecho y dice, bueno, espero hasta mañana a la mañana, porque mañana ya se me pasa, etcétera, etcétera. Si no hay una conciencia de la gravedad del tema. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar este tema, para mejorar esta detección precoz? Bueno, ni que hablar de campañas públicas. Le aclaro que el tema de las campañas públicas no necesariamente es útil. Quiero decir, si yo hago una campaña pública y digo, señor, si usted tiene un dolor en el pecho, te ojo que puede ser un infarto, puede ser que se me llene la guardia de neuróticos. ¿De acuerdo? Porque dice, ay, tengo un dolorcito. El paciente coronario, muchos tienen carácter muy particular, para llamarlo así, muy autosuficiente. Y dice, yo me la banco, después veo esta gente que consulta, etc. Entonces hay estudios de campañas públicas donde no se modifica la consulta de los pacientes con problemas, pero aumenta mucho la demanda de los pacientes sin problemas, lo cual satura las guardias. Así que no siempre la campaña pública es útil, es una campaña pública muy inteligente. El otro tema que se está haciendo en la Argentina en algunos casos también es lo que se llama la línea infarto. Es decir, ustedes hacen una campaña, si el paciente piensa en un dolor opresivo, etcétera, con transpiración, llama a un número específico que es de infarto, le manda una ambulancia y le hace un electrocardiograma en el momento de la fase aguda. Los electrocardiógrafos actualmente casi todos tienen posibilidad de, o uno puede sacar la fotito del electrocardiograma, pasarlo por WhatsApp, o muchos tienen transmisión electrónica. Entonces hay mucha asistencia por telemedicina. Nosotros en Hospital del Cruce tenemos una red de infarto que recibimos los infartos de 5 hospitales, los infartos no, los electros con sospecha, y la respondemos inmediatamente a través del cardiólogo de la unidad coronaria. Y en los últimos años hay un plan en la Argentina que es el plan SUMAR, por el cual si uno trata bien a los infartos, le pagan. Es un plan interesante. Entonces, si uno está en un hospital público, por ejemplo, y llega el paciente con infarto y le hacen el electrocardiograma dentro de los primeros 15 minutos y le hacen trombolíticos, angioplastia dentro del tiempo que corresponde, el hospital cobra por eso y si quiere reparte entre los profesionales. Y si no, no sé. Pero ese es el plan SUMA. Bien. Pero está funcionando todavía bastante bien. Bien. Así que pregunten cada una institución a ver si están anotados en el plan SUMA. Bueno. Vamos a hablar un poquitito entonces de la patología específicamente. Nos llega un paciente con un infarto que tiene elevación del segmento ST. La claro, elevación del segmento ST hay que entrenarse en reconocerlo, no es para esta clase, pero es un tema que uno puede entrenarse en una mañana y después tiene que ver electrocardiogramas permanentemente porque tiene muchos juegos. Lo ideal es que uno consulte, ¿de acuerdo? La persona que piensa que sabe es el más peligroso. La persona que sabe que no sabe es fantástico. Pero vimos un paciente que tenía un infarto y dice, no, vino el psiquiatra, que el psiquiatra hizo un curso de electrocardiograma, dijo que no era nada. ¿No es cierto? Bueno, eso es un tema muy peligroso. O se sabe o no se sabe. Si no se sabe, se pregunta. Entonces no hay ningún problema, tiene electro, lo manda a la unidad coronaria y dice, che, mira, tengo un electro dudoso, placo, te contestan inmediatamente. Ese es un tipo de cosa que hay en muchos países del mundo. Chile tiene, nosotros en muchos lugares tenemos también. Hay clínicas privadas que tienen también. Bien, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cómo nos manejamos? Bueno, lo primero está demostrado hace muchos años
Le aclaro que infarto es una patología muy común. Si nosotros decimos que en la Argentina hay 40.000 infartos con elevación del ST, en el mundo hay millones, de tal manera que se pueden hacer estudios con facilidad, entre comillas. Entonces, el estudio ISIS-2, que fue hecho por la Universidad de Oxford, incluyó 16.000 pacientes con infarto, a los cuales en forma factorial, a la mitad, vamos a suponer que esto fue a los pacientes con eventual infarto, la mitad de allá recibió aspirina, la mitad de acá recibía placebo. En el mismo estudio se hizo lo siguiente: la mitad de adelante recibía trombolíticos, la mitad de atrás recibía placebo. Yo estaba haciendo dos estudios, aspirina contra placebo, trombolíticos contra placebo, perdón, y en el caso que interactuaran eran 4 grupos distintos. Este sería trombolíticos aspirina, trombolíticos sin aspirina, bueno, ¿de acuerdo? En ese diseño, nosotros en esa época organizamos un estudio en la Argentina que es el EMERA, que fue paralelo a este estudio ISIS-2, y en la mitad salió publicado el ISIS-2, donde la aspirina había reducido la mortalidad del infarto. Eso era totalmente inesperado. No se le dio aspirina para impactar sobre la mortalidad. Se le dio aspirina pensando que si el paciente recibía trombolíticos, se iba a volver a tapar y que la aspirina iba a prevenir el reinfarto. Insólitamente, la aspirina redujo la mortalidad. Si usted me pregunta por qué, no sabemos exactamente por qué. Algo tiene que ver con la acción antiplaquetaria. Desde ese día en adelante, después de esos 8.000 pacientes de cada lado, se le da aspirina 160 miligramos, se dan 2 comprimidos de aspirineta en la Argentina. Esto era de 80, porque en Inglaterra usan 3,25 la aspirina grande, 81 la aspirina chiquita. Le dan 2 aspirinas chiquitas. Bien. Así que eso nadie tiene la menor duda. Todo paciente que llega con un síndrome coronario agudo se le dan 2 aspirinetas, sea con ST elevado, sin ST elevado, lo que sea, y esto es crucial porque baja la mortalidad. Hay estudios que muestran que se puede agregar un clopidogrel, es posiblemente útil. Bien. ¿Qué pasa con la nitroglicerina? Usted le llega a un paciente de la guardia y tiene dolor de pecho. Una primera medida que se puede tomar es darle un nitrato sublingual. ¿Por qué? Porque un infarto es un dolor que no calma con nitratos sublinguales. Sin embargo, a veces el nitrato sublingual calma un poco y la nitroglicerina también. Entonces hay un 30-40% de los pacientes que bajan el dolor con nitroglicerina y alguno excepcionalmente resuelve el ST, baja el ST. Eso puede ser porque sea un espasmo, entonces uno cual espasmo lo relaja, o puede ser que el coágulo está agarrado, uno libera un poquito el vaso y el coágulo migra. ¿De acuerdo? No significa que sea un espasmo, pero la realidad es que hay algunos que responden a la nitroglicerina. ¿Cuándo se usa la nitroglicerina? Se hicieron estudios randomizados con nitroglicerina, un estudio muy grande, que fue el estudio, creo que es el GC2, si no me equivoco. Ese estudio de muy grandes dimensiones, también estamos hablando de miles de pacientes, no demostró beneficio del uso de la nitroglicerina. Pero el 40% de los pacientes del grupo que no debía recibir nitroglicerina también recibió nitroglicerina, que eran los pacientes que tenían lo que dice acá, o estaban con insuficiencia cardíaca, o estaban con un ángulo muy intenso, o estaban hipertensos. Entonces, si el paciente llega y tiene la presión alta, la nitroglicerina es útil. Si el paciente está con signo de insuficiencia cardíaca, la nitroglicerina es útil. Si el paciente está con, digamos, angina muy severa, la nitroglicerina es útil. Si ya no tiene dolor, no tiene signo de insuficiencia cardíaca, no está hipertenso, no tiene sentido darle nitroglicerina. Eso es lo que demostró el estudio. No demostró que la nitroglicerina no sirva, sino que no sirve cuando el paciente no tiene un cuadro sintomático que lo requiere. ¿Entendió esto? No hay más estudios grandes con nitroglicerina intravenosa. Ese fue el único estudio de grandes dimensiones. Bien. Sobre el tema nitratos orales, en una época decía, ¿qué pasa? El paciente tiene un infarto, le damos nitratos, mononitrato, etcétera, etcétera, de forma preventiva. Bien. Se hicieron varios estudios con nitratos orales también de muy grandes dimensiones y no tuvo impacto. Este es el estudio GC3 y también otro que se llamó GC4. Incluyeron 73.000 pacientes con infarto. Estamos hablando todos infartos con elevación del ST. Y vemos que no impactó los nitratos, ni la insuficiencia cardíaca, ni la angina postinfarto, ni el reinfarto, ni muerte. ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy no usamos. En época poníamos parche de nitroglicerina, le damos nitratos orales. No está indicado en este momento, de acuerdo a la literatura. Bien. Como hay muchos infartos, se hicieron miles de estudios.
Cuando yo entré a la residencia se discutía el tema del magnesio, después se hicieron estudios, demostraron que el sulfato de magnesio no es útil en la fase del infarto y puede ser peligroso. Nosotros en esa época le dábamos lidocaína para prevenir la arritmia ventricular. Se demostró que la lidocaína aumenta la mortalidad, es decir, que no hay que usarla en forma sistemática, salvo cuando el paciente tiene arritmias muy graves. No es de uso rutinario. Bloqueantes cálcicos se han usado, hablan diltiazem, verapamilo. Nifedipina está contraindicado en fase aguda del infarto. Nosotros hicimos un estudio, hacíamos un estudio muy mal diseñado. De los primeros 4 pacientes que metimos, 2 le aumentó el ST y el dolor y no dejamos hacer el estudio. Es un estudio muy cortito. Bien, después se publicó un estudio después de varios años. En esa época la nifedipina era una droga que se usaba mucho. Y se hizo un estudio que dio mal y el laboratorio retuvo durante 4 o 5 años la publicación del estudio hasta que finalmente se comunicó que era perjudicial. Así que no se usan, si el paciente es muy hipertenso se puede usar, pero no es una droga para la fase aguda del infarto. Perdón. El tema glucosa, insulina, potasio. Muchos años atrás, un mexicano, Sodi Pallares, decía que era importante en el momento de la cardiopatía isquémica darle azúcar al corazón. El corazón se alimenta esencialmente de azúcar porque es donde saca en el metabolismo la mayor parte del oxígeno. Pero a veces decía puede haber resistencia, etc. Entonces le damos al paciente glucosa, le damos insulina para que haga entrar y le damos potasio porque a veces puede traer hipocalemia la insulina, etc. Nosotros participamos en un estudio en Argentina que pues se completó con un estudio internacional que fue el GIK, así se llamó el GIK, y no tuvo efectos beneficiosos. Así que la glucosa, insulina, potasio no se usa en este momento. Pero era una hipótesis muy interesante y nosotros trabajamos varios años intentando evaluar eso, pero lamentablemente no salió. Bueno, y vamos ahora al tema por ahí más divertido de la fase aguda del infarto, que es el tema de la reperfusión. Ustedes recuerdan la imagen que yo les mostré de esa arteria rota con el coágulo en el medio. Eso es lo que ocurre en la fase aguda del infarto. También, volviendo a etapas pretéritas, cuando yo era residente, no se pensaba que el coágulo era la causa del infarto. El tema de decir qué era la causa del infarto, y no teníamos idea. En la década de 1912 había un tipo que había mostrado eso y había dicho, esto es una trombosis coronaria. Así se llamaba el infarto, trombosis coronaria. Después hubo cuestionamientos de eso y en toda la década del 50, 60 y 70 se pensaba que el coágulo se formaba días después del infarto, como que lo que se había observado en anatomía patológica era una consecuencia del infarto y no la causa. Hasta que en 1980 un tipo se dio a hacer cateterismo en la fase del infarto, metía ahí, sacaba con una especie de Fogarty y sacaba el coágulo, lo cual le dio total confirmación al hecho y a partir de 1980 se reevaluaron los estudios previos con trombolíticos, porque se habían hecho estudios en la década del 50, del 60 con trombolíticos, pero eran todos estudios muy chiquititos. Y en la década del 80 se hicieron los primeros estudios grandes en cardiología. Y eso fue una revolución científica. ¿Por qué? Porque por primera vez empezaron a hacer estudios para contestar preguntas sencillas, ¿la aspirina es buena o mala?, de grandes dimensiones, preguntas muy sencillas con una contestación en grandes números. Eso es la escuela de Oxford. Hay un artículo muy famoso en 1984, es decir, ¿por qué necesitamos estudios randomizados de grandes dimensiones para problemas comunes? Y eso cambió la historia de la medicina y es lo que dio lugar a la medicina basada en evidencias. Si no hay ensayos clínicos grandes, no hay evidencias. ¿De acuerdo? Esto es lo que da la fortaleza, las convicciones que tenemos en algunos problemas hoy en día. Bien. ¿Qué opinan ustedes? Llega un paciente con dolor precordial con ST elevado, le hacemos un análisis, me da la CPK normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Acá tenemos 4 opciones. ¿Se leen las opciones? Sí. Vamos a hacer una votación. ¿Quién vota por la 1? Nadie le pide en sí. ¿Quién vota por la 2? Nadie vota por la 2. ¿Quién vota por la 3? Nadie vota por la 3. ¿Quién vota por la 4? ¿Y el resto? ¿Por qué votan? ¿A alguno le gusta la 1? Bueno, bien. El tema este es muy importante. No importan las enzimas en la fase aguda del infarto. Lo que importa es el electrocardiograma.
no es necesario ni siquiera pedirle enzimas al paciente. Usted llega al paciente, tiene electrocardiograma, elevación del ST, trae los trombolíticos, los prealtos, después si tiene le pide enzima y se entera entre 1 hora, 2 horas a ver lo que tenía. ¿De acuerdo? No tiene ninguna importancia. Los pacientes pueden tener troponina normal en la fase aguda del infarto porque lleva media hora, 1 hora. ¿Vamos? Entonces, la conducta es dolor precordial, elevación del ST, no enzimas. ¿Quedó claro esto? Yo pensé que todos iban a votar por la 4, porque estaba entusiasmado, pero podría decir muy tímido. Bueno, bien. La gran demanda, digamos, esto es una patología muy común y en cada institución, en cada guardia donde ustedes están, tienen que reflexionar si ustedes tienen armado todo el circo para la atención del sistema coronario agudo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si ustedes actúan dentro de la primera hora, esto está puesto cada 1000 pacientes, entonces en la primera hora ahorran 40 muertes, en la segunda hora ya 30, en la cuarta, sexta, 27 y así va pasando el tiempo. Por eso se dice que tiempo es músculo, tiempo es vida. Ustedes pierden tiempo, se van muriendo pacientes en el interín. Es muy importante las intervenciones precoces. Pero voy para atrás. Este estudio que les estoy mostrando es un metaanálisis ya de la década del 90, donde ya se habían hecho muchos estudios con trombolíticos, y este es el resumen de lo que se lograba con trombolíticos: 45.000 pacientes con infarto. Por esto digo que los números que tenemos en infarto son abrumadores y podemos calcular por hora, por etcétera, por institución, por sexo, por lo que se ocurra. Esto consolidó en la década del 90 el uso de los trombolíticos y apareció un nuevo elemento que fue el tema de la angioplastia. Se hicieron comparaciones entre angioplastia y trombolíticos y que lo que se observó fue una reducción de la mortalidad, una reducción de la incidencia de ACV, del reinfarto y particularmente, y más importante, el ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico es una complicación terrorífica de los trombolíticos, particularmente del TPA, no tanto de la streptokinasa, y esto consolidó la preferencia que es mejor hacer angioplastia que trombolíticos. Esto trajo un montón de líos. ¿Por qué? Porque el trombolítico lo puede tener cualquier guardia y la angioplastia es para grupos restringidos. Bien. Entonces, hay dos elementos para que uno en la guardia tome la decisión si va a darle el trombolítico al paciente o lo va a derivar a la angioplastia. Los dos elementos que tiene que tomar en cuenta es cuántas horas pasaron desde el comienzo de los síntomas y cuánto me va a llevar a mí derivarlo al paciente a una angioplastia. Me contaban, por ejemplo, en la provincia de Corrientes está el Instituto de Cardiología Corrientes, que es un lugar de muy alta complejidad, entonces le mandan pacientes de 400 kilómetros que viajan 5 horas en la ambulancia para que le hagan angioplastia. Eso es una locura, ahora les voy a mostrar por qué, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con el comienzo de los síntomas? ¿Tiene importancia el tiempo de comienzo de los síntomas? Sí, evidentemente tiene importancia. En la primera hora es muy pequeña la diferencia. En la primera hora es muy pequeña la diferencia entre angioplastia y trombolítico. Si pasaron ya 4 a 6 horas, es mucho más grande la ventaja de la angioplastia respecto a los trombolíticos. Entonces, en la fase aguda tenemos que ser muy cuidadosos porque, dado que la ventaja es pequeña, postergar los trombolíticos para mandar al paciente una angioplastia puede ser verdaderamente nocivo. Entonces, las ventajas de la angioplastia sobre los trombolíticos es menor en las primeras horas, se amplía a mayor tiempo de evolución. No sabemos por qué, quizá es porque el trombo, cuando es muy fresco en la primera hora, es más sensible a los trombolíticos y ya después se va organizando, se va pegando a la pared y se hace un poco más difícil. Pero eso es especulativo. Bien. El otro elemento es cuál es la demora que vamos a tener para que el paciente llegue a la angioplastia. Y eso es un tiempo muy importante. Yo tengo el paciente, digo, llamo, va a venir la ambulancia, si llega en 10 minutos la ambulancia y tarda 20 minutos en llegar al hospital que tiene la angioplastia, tengo una demora muy pequeña. Pero ¿cuánto tiempo es demasiado? Bueno, esto se evaluó y hay que considerar que si esa distancia está en más de 60, 90 minutos, es preferible hacer trombolíticos en el lugar donde ustedes están y que después el paciente sea derivado para otra cosa que ahora vamos a comentar. El punto de corte en esto es un metaanálisis con burbujas, etcétera, se veía que el punto de corte está alrededor de 60 minutos. Más allá de esos 60 minutos, el trombolítico es mejor que la angioplastia. Es decir, si yo voy a demorar 2 horas, 3 horas,
es mejor hacerle trombolíticos. Bien. Las guías en este momento, tanto en la Argentina como en todos lados, dicen si vas a demorar más de 120 minutos, tenés que derivarlo al paciente. Bien. Entonces, cuanto más precoz la evolución, cuanto más tiempo van a perder, el paciente tiene que hacer trombolíticos en el lugar donde está. En este momento tenemos un nuevo trombolítico que es el TNK, la tenecteplasa. En la Argentina, lamentablemente, nos quedamos mucho tiempo con la streptoquinasa, que es una buena droga, pero es un goteo que lleva mucho tiempo, casi 2 horas, al paciente es hipotensa, tiene reacciones alérgicas, etc. En este momento está el TNK, que es más caro, pero es una droga que se usa en bolo. Entonces llega el paciente, bolo, se acabó. Eso fue todo el tratamiento trombolítico, no tiene hipotensión y es más poderosa el efecto que ¿cómo se llama? Que la streptoquinasa. Estamos tratando, recién en este momento, en la provincia de Buenos Aires, por donde yo estoy, se están comprando las primeras ampollas de TNK. Durante mucho tiempo el laboratorio Boehringer Ingelheim no traía el TNK a la Argentina. Ahora vino porque se está usando mucho TNK en ACV. Es droga de primera línea en ACV y por ese motivo ya entró la comercialización. Si el paciente tiene menos demora porque es institucional, llegó a la guardia, o viene después de 6 horas, o el cuadro está muy complicado, eso es preferible para la angioplastia. Hubo estudios de lo que se llama trombolisis prehospitalaria, lo que se podría hacer en una ambulancia, y los estudios fueron favorables, una reducción de la mortalidad. Pero todo depende también, si usted está con una ambulancia a 10 cuadras del hospital, no va a haber una diferencia. Están más de 1 hora de demora, ahí se va a ver la diferencia, si el paciente tiene que ser trasladado. Pero hay ensayos con trombolisis prehospitalaria que han demostrado beneficios. Una vez que ustedes, perdón, en el contexto de estos ensayos se hicieron diferentes pruebas. Una de las pruebas era decir, bueno, el paciente este se va a hacer angioplastia, pero por ahí le puedo dar algo antes. Entonces le doy media dosis de trombolítico y después el paciente llega a la angioplastia. Hoy le doy inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que ahora se usa muy poco, se usa solo en hemodinamia, pero en su momento se usó bastante. Se hicieron estudios, 4.000 y pico de pacientes, y esta estrategia aumentó la mortalidad, es decir, que esto está contraindicado. Si ustedes le van a dar trombolíticos, le tienen que dar dosis completa al paciente, y si no, no le den trombolíticos. Inhibidores de la enzima, no. De tal manera que la facilitada no se usa, el concepto de facilitada. Recuerdo, el concepto de facilitada es darle a alguien algo para que mejore la angioplastia. Eso fracasó. Bien. Si nosotros vamos a tardar, podemos no hacer nada. Bueno, ¿qué pasó en la municipalidad? Este es un estudio del año 2006. El tiempo puerta-balón sería desde que el paciente llegó a la puerta del primer hospital hasta que le hicieron el balón en el otro hospital. ¿Sí? Llegó al hospital Álvarez, no tiene hemodinamia, entonces lo derivaron al Argerich o al Durán, que tiene hemodinamia. ¿Cuánto tardó? Entre que vino la ambulancia, le hicieron el diagnóstico, pito y flauta, 257 minutos. La espera de la ambulancia era casi 3 horas. Esto es mala praxis. ¿De acuerdo? Esto no se puede hacer. Esto es mala praxis. Están usando un recurso muy caro como es la angioplastia en un momento totalmente inútil. Y realmente es muy dramático esto. Hacemos de cuenta que hacemos angioplastia primaria del infarto, pero no hace. Bien. Otra posibilidad es, va a tardar el paciente, va a tardar mucho, 2 horas, 3 horas en venir la ambulancia. Podemos hacer lo que se llama fármaco invasiva, y esto se está haciendo bastante. ¿En qué consiste la fármaco invasiva? Ustedes le dan el trombolítico, sea TNK, sea streptoquinasa, y lo derivan a la institución para que le haga la angioplastia dentro de las primeras 24 horas, pero ya no de urgencia. Entonces no es una angioplastia de rescate. Rescate, ¿qué sería? Que el paciente sigue con dolor, entonces le quieren destapar la arteria de alguna manera. Pero es una angioplastia que corrige lo que queda de la lesión y tiene impacto. No tuvo impacto sobre la mortalidad en forma significativa, pero sí disminuyó la incidencia de reinfarto, y en este momento están todas las guías como un elemento favorable la posibilidad de hacer fármaco-invasiva. No es muy grande la tasa de fármaco-invasiva en la Argentina todavía, pero es una posibilidad. Bien. Yo le presento entonces un segundo caso, un paciente de 62 años con un infarto anterior que lleva 2 horas de evolución, es atendido en guardia del hospital y la ambulancia va a tardar 2 horas en trasladar. Entonces estamos en el escenario, esto sería precoz o tardío el paciente. No, sería precoz, lleva 2 horas, no. No,
Eso demora mucho. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Pero es precoz este paciente, está dentro de las primeras 4 horas. Bien. Entonces, yo digo, ¿espero la llegada de la ambulancia? No. Bien. ¿Administra media dosis trombolíticos? No. Está contraindicado, como comentamos. ¿Administra anticoagulantes intravenosos? No tiene ningún sentido en esa etapa y le damos trombolíticos. Pero eso es el concepto. Bien. Digo así yo para si no se inhiben para votar. Teníamos una época el aparatito ese para votar, pero no lo preparamos. Bien. Otros tratamientos que son rutinarios en esta fase aguda del infarto con elevación del ST. Nuevamente, el tema de... ¿Ustedes saben cómo se crearon las unidades coronarias? ¿Por qué se crearon las unidades coronarias? Las unidades coronarias se crearon para prevenir la muerte súbita de las primeras horas o días del infarto. Entonces, la unidad coronaria era un cardiodefibrilador. Tanto es así que decía, llegué con la unidad coronaria. La unidad coronaria era el aparatito. ¿De acuerdo? Era una habitación donde había un tipo que tenía un cardiodefibrilador y si alguno hacía un paro le pegaba el choque. Esa era la unidad coronaria en el año 62. La primera que se formó en la Argentina fue en el Hospital Argerich, 1966, si no me equivoco. Y después hubo 2 o 3 más de esa misma década, el Hospital Italiano y otros. Bueno, vuelvo entonces. Se anticoagulan a los pacientes que recibieron trombolíticos o angioplastia, se le dan betabloqueantes, se le dan inhibidores de enzima convertidora, se le dan estatina. Vamos a repasar brevemente estos diferentes tratamientos. Este es un estudio que se hizo en India y China con una droga que no hay en la Argentina, que es la reviparina, pero que es parecida a la enoxaparina, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular que más se usa. En este estudio se le dio reviparina durante 7 días o placebo a un grupo muy grande y lo que observaron fue diferencias de ventaja de mortalidad, de reinfarto. Por supuesto, aumentó la hemorragia mayor, no tuvo impacto sobre ACV y globalmente infarto, muerte, ACV. Bien. De tal manera que quedó un poco marcado que en la medida de lo posible es conveniente agregar heparina de bajo peso molecular a estos pacientes. Entonces, los pacientes con indicación de heparina, esto se hizo estudios, bueno, hasta ahí vamos bien con la reviparina. Este es otro estudio que comparó pacientes que recibieron trombolíticos, comparó heparina intravenosa no fraccionada, la heparina sódica, versus heparinas de bajo peso molecular. Y que lo que se observa es que la enoxaparina redujo en forma significativa la incidencia de muerte o infarto. De tal manera que si van a usar heparinización en los pacientes, hay que usar heparina de bajo peso molecular, no heparina intravenosa. La diferencia fundamentalmente es a partir del segundo día, es decir, que la persistencia de la enoxaparina varios días hizo el gran impacto. Entonces diríamos que la heparina bajo peso molecular es rutinaria después de haber dado pacientes trombolisis, quizá angioplastia también. El tema de los beta-bloqueantes es un tema en gran discusión en este momento. En una época se probaron los beta-bloqueantes intravenosos, que prácticamente no se usan, pero nosotros usamos de rutina, a todos los pacientes en la unidad coronaria se le dan beta-bloqueantes, salvo que tenga una contraindicación, tiene bloqueo AB, tiene un cuadro muy grave de hipotensión o lo que fuera, y se usan algunas de estas drogas. Así que esto le dirías, no les voy a mostrar los estudios, pero hay un montón de estudios que muestran reducción de la incidencia de reinfarto y complicaciones durante la fase aguda. El tema de los inhibidores de enzima convertidora, ¿a quién le damos y a quién no le damos inhibidores de enzima convertidora? Esto es un metaanálisis de los estudios. Si ustedes ven los números de abajo, 49.000 pacientes con IECA, 49.000 control. Estamos hablando de casi 100.000 pacientes randomizados. Es una cifra monstruosa para ensayos clínicos y hubo una diferencia significativa en mortalidad, pero de muy pequeñas dimensiones. Es decir, hay una reducción de no llega a 10 en 1000, es decir, menos de 1% de impacto, una reducción del 7% nada más en estos estudios. De tal manera que no parece muy impactante y es una droga que baja la presión y una serie de cosas, de tal manera que hoy en día esta aplicación no se usa sistemáticamente y lo que se usa es una idea un poquito más selectiva. Esta es la diferencia que dio en casi 100.000 pacientes. 7,59 a 7,11 es 0,4 o 4 por 1000. En general, en infarto, si es menos de 10 por 1000,
es una cosa discutible, porque esto es un ensayo clínico muy riguroso y por ahí ustedes están en una unidad que no tiene una forma de control tan rigurosa. Entonces el impacto es tan chiquito, puede ser sensible a la forma como ustedes trabajan en el tipo de institución. De tal manera que no se usa sistemáticamente. Pero cuando ustedes van mirando diferentes tipos de infarto, ahí sí se ve una diferencia muy grande. Si el paciente tiene algún signo de insuficiencia cardíaca, ya hay una reducción de 3% de mortalidad. Es decir, de 30 por 1000. Es muy notable. Entonces, si el paciente tiene algún signo de insuficiencia cardíaca y no está hipotenso, hay que darle inhibidores de la enzima convertidora. Entonces, los criterios actuales de todas las guías, lo que dicen evidencia A, la insuficiencia cardíaca o signos de disfunción ventricular, es su indicación absoluta de IECA. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca o no tiene un daño muy extenso, hay que tener mucho cuidado, particularmente en las primeras horas por el tema de la hipotensión. Y siempre se empieza no en las primeras horas, sino después cuando el paciente ya está estable, digamos, por el riesgo de la hipotensión arterial. El primer estudio que se hizo, que fue el consenso que le daban a todo el mundo, cuando bajaba la presión aumentaba la mortalidad. Entonces, se hacía inhibidor de enzima convertidora intravenoso. Y vamos al último tema de tratamientos dentro de la unidad coronaria, que es lo que estaba concentrándome con infarto de valvaulación CT, que es el tema de la estatina. En este momento, esto es una comunicación casi religiosa de la unidad coronaria. Si el paciente está con un infarto o con un síndrome coronario agudo de cualquier índole, se va con regímenes de lo que se llama alta intensidad. 80 miligramos de atorvastatina, 40 miligramos de rosuvastatina, e incluso muchas instituciones están usando 10 miligramos de ezetimibe encima de esto. ¿De acuerdo? Y hay evidencia científica reciente que parece que hay un beneficio en tal sentido. La simvastatina tiene dosis máxima de 40 miligramos, casi no se usa hoy en día, que fue la primera droga, 1994, yo les contaba la vez pasada, fue el primer estudio que demostró reducción de la mortalidad con estatinas, bajando el colesterol. Es una revolución histórica también en ese momento, pero esto ya pasó hace 30 años, pues salieron drogas mucho más potentes. Bien. Este es el metaanálisis de tratamiento intensivo versus moderado. Ahora vamos a ver cómo eran los estudios, pero lo que se observa, ustedes están familiarizados con estas curvas, ¿no? Esto sería empate. Este es el efecto central, es una reducción importante, más de un 20%, digamos. Acá está 0,71, póngale que esto es 0,80. Y este es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no cruza la línea del 1, es estadísticamente significativo. Entonces tienen 3 estudios muy grandes. El tamaño del cuadrado es el tamaño de los casos, ¿no es cierto? Sí, muchos casos. Y tienen un estudio negativo. El único estudio negativo no fue hecho con atorvastatina. Estos 3 fueron hechos con atorvastatina y hubo una reducción de muerte o eventos cardiovasculares o muerte y ACV, también en el mismo sentido. ¿Cómo se compararon? Se comparó atorvastatina 80 miligramos contra 40 miligramos de pravastatina en el primer estudio, contra 10 miligramos de atorvastatina, contra 20 miligramos de simvastatina. Si no cabe duda que si hay que usar es atorvastatina y atorvastatina 80 miligramos. ¿No es decir que hay estudios de 40? No, no hay ningún estudio de 40. Todos los estudios de infarto son de 80. Así que hay que usar 80, si se puede. Bien. Muy bien. Ahora, lo que es interesante, y es lo último que quería comentar con ustedes, es la dificultad que tenemos nosotros para aplicar en la práctica las cosas que ya sabemos científicamente. Y esto es la comunidad. Nosotros durante muchos años teníamos una epicrisis común. 45 unidades coronarias, hacemos la misma epicrisis, después analizamos los datos de la epicrisis. Juntamos en total en la Argentina 160.000 egresos de unidad coronaria, de los cuales 20.000, de estos 19.310, eran síndromes coronarios agudos, números muy grandes. Entonces, con estos números podíamos analizar cómo fue variando el comportamiento de los médicos de los medicamentos que le daban a los pacientes para el tratamiento de la salida. Esto es el año 2014 y ven ustedes que se usaba atorvastatina en la mayoría, un poquito, 2014, sí. Empecemos por el 2005, de abajo para arriba. 2005 teníamos atorvastatina, la rosuvastatina recién se empezó a usar y 40% de los pacientes recibían Simba y ven ustedes cómo la Simba se va achicando justamente porque empezó a predominar el otro. Y ahí empezó a agrandarse la atorvastatina y empieza a jugar un rol la rosuvastatina. Sin embargo, ¿cuáles eran las dosis reales que usábamos nosotros? Entonces, en este momento vemos que le dábamos atorvastatina 10 miligramos, 20 miligramos
o 40 miligramos. Y después fuimos cambiando. Pero prácticamente en el año 2014 nadie usaba 80 miligramos, a pesar de que toda la evidencia científica decía que había que usar 80 miligramos. Pero no había ninguna pastilla en el mercado de 80 miligramos y los médicos clínicos y cardiólogos se asustaban de si le voy a dar 80 miligramos, está bien que le hicieron un ensayo, pero me dio miedo. Eso es lo que se llama, que el otro día alguien nombró, que se llama inercia terapéutica. Y ustedes vienen haciendo lo mismo y les cuesta cambiar. Entonces uno va viendo cómo fue aumentando progresivamente la dosis, pero fue aumentando a lo largo de casi una década. Y esto nos pasa todos los días. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un poquito de miedo y no lo aplicamos, entonces esperamos un poquito, vamos a ver qué pasa el año que viene, todavía no, etcétera, etcétera. Y esto muchas veces se lleva la vida de muchos pacientes. Bueno, y esto es todo lo que quería comentar con ustedes. Si quieren hacer algunas preguntas o algo de infarto con el CT elevado, charlamos un poco. ¿Sí?